Feliz domingo de resurrección. Yo no sé para usted qué significa la palabra resurrección o entender lo que es el domingo de resurrección. He escuchado a un par de personas que se pararon acá a hacer la pregunta: ¿qué significa para usted la resurrección? ¿Qué significa un día como hoy? Sabe, mi amado hermano, yo creo que los creyentes no hemos dimensionado correctamente lo que es el domingo de resurrección. Yo creo que en la generalidad no lo entendemos, no lo dimensionamos. No entendemos que este día es el día clave y esencial, es el fundamento de la fe cristiana. Es la base, es la columna vertebral del por qué decimos que tenemos vida eterna. No es un domingo más. No es una fecha de calendario, no es un fin de semana de vacaciones, aunque gracias a Dios en la agenda nacional se dan días de descanso, gracias a Dios, pero no es por eso el día. El día no es para tener vacaciones, el día no es para que sea una fecha más del calendario, el día tiene que ver con el eje central, con el fundamento, con la columna vertebral de la fe cristiana. Y hoy yo quiero compartir con usted un tema. Vamos a hablar de la resurrección. Le invito a que vayamos a Mateo capítulo 28 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Voy a leer para usted y por favor siga con la vista la lectura. Mateo capítulo 28 del versículo 1 al versículo 6. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice la palabra del Señor así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lea conmigo el versículo 6, por favor. 1, 2, 3. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta ahí, donde fue puesto el Señor. Mi amado hermano, cuando usted escucha o entiende lo que es el domingo de resurrección, ¿qué viene a su cabeza? ¿Qué término o de qué forma reacciona usted a la resurrección? ¿De qué manera? ¿Cómo lo piensa? Yo le voy a invitar a que por unos minutos, antes de estudiar unos elementos, usted y yo nos pongamos en los zapatos de los discípulos y de los creyentes de la iglesia primitiva. Que usted y yo viajemos un poquito en el tiempo y tratemos de entender no lo que usted y yo estamos entendiendo hoy de esta fecha, lo que ellos entendieron en ese momento, lo que para ellos representó ese día tan trascendental. Yo no sé para usted, pero para mí el domingo de resurrección es un grito de victoria. Y cada creyente que escucha que hoy es domingo de resurrección debería decir victoria. Y quiero que entienda por qué. Porque tiene que ver con una realidad de estos creyentes de la iglesia primitiva. Creyentes que habían caminado junto al Señor, creyentes que habían creído en Él, creyentes que habían confiado en Él, que le habían visto hacer milagros, proezas, maravillas, creyentes que habían visto la multiplicación de los alimentos, creyentes que habían sido edificados por la enseñanza del Maestro, creyentes que sin duda estaban impactados no por una nueva religión. Ya conocían bastante de la religión, ya sabían bastante de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, ya sabían bastante de todo eso. La ley la conocían, las instrucciones de la tradición la conocían. No era una nueva religión, era una nueva relación. Era la forma a través de la cual venía la respuesta al hombre de entender cómo poder llegar a Dios,
de qué manera el hombre podía ser libre de la inmundicia de su vida, de la condena del pecado. Y en ese momento donde ellos habían entendido ese mensaje maravilloso de gracia y salvación, su Señor muere. Yo no sé usted, por eso le dije, viaje conmigo un poquito. Sabe que las reacciones de los discípulos a mí no me sorprenden. Sabe que la reacción suya y mía, si estuviéramos ahí, hubiera sido igual o peor. Pedro lo negó 3 veces. ¿Sabe cuántas veces hoy, habiendo visto ya a Cristo resucitado, usted y yo lo negamos también? Pedro no lo ha visto resucitado aún. Lo que Pedro estaba mirando era que aquel gran rabí, aquel gran maestro, estaba ahora con la cabeza agacha delante de las autoridades, lo estaban golpeando, lo estaban humillando. Y piense conmigo, póngase en los zapatos de ellos. Aquel gran maestro que había comunicado un mensaje de poder y autoridad, hoy estaba siendo zarandeado por las autoridades reales de aquel momento. Por supuesto que hay batalla y probablemente hubo duda, cuestionamiento, lucha. Claro que sí, la hubo. Piense, por ejemplo, en otro de los discípulos, Judas, que no sabía entender si realmente el mensaje recibido era genuino o no lo era. Y él decidió caminar por el camino de la traición. Pero no solamente piensa en él, piensa en Tomás, por ejemplo. No, el gran incrédulo. Aquel que dice, no, si a mí no me lo demuestran, no lo creo. Mi amado hermano, somos muy livianos para juzgar a los discípulos de la primera época, pero estoy seguro que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos hoy. Hoy lo hacemos usted y yo. Hoy negamos a nuestro Señor con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con la forma en la cual a veces vivimos la vida cristiana. Vamos negando su nombre. Hay momentos donde no dimensionamos realmente lo que la gente recibe como un impacto a su vida por la forma como vivimos la vida cristiana nosotros. O quizá, mi amado hermano, ¿cuántas veces usted le ha creído más a otras cosas que a su Señor? El gran Tomás, la duda o el cuestionamiento de una fe viva y verdadera. Mi amado hermano, pero quiero que aterricemos en un concepto, y es que usted y yo hoy podamos entender que cada día que usted y yo pensemos en la resurrección, entendamos lo que para ellos significó. ¿Sabe qué significó para ellos? Victoria. Eso significó el gran maestro crucificado. Ellos lo vieron descender al piso ayudado por personas. Ellos vieron su sangre derramada. Ellos vieron el agua que salió de su costado. Ellos vieron al Señor expirar en aquel momento. Ellos lo vieron ser puesto en una tumba. Ellos lo vieron. Pero versículo 6 de Mateo 28, que hay varios pasajes, cuando llegan a mirar, gloria a Dios, la muerte había sido vencida. Victoria. Mi amado hermano, la resurrección debe ser para cada creyente un grito de victoria. Ahora quiero que estudiemos la palabra del Señor. ¿Me sigue? Vamos, entramos. Yo quiero que el versículo 26 del capítulo 28 de Mateo decía, no está aquí, pues ha resucitado. Yo quiero que podamos tomar unos minutos para entender qué significa ser resucitado. ¿Qué significa la palabra resucitó? No está aquí, pues ha resucitado. Esta palabra es muy importante. Es más, si yo le dijera hoy, defínamela, ¿cómo me la definiría? Volver a la vida, ¿cómo me la define? ¿Algún sinónimo diferente a este? Vencer la muerte. Hermano, hay palabras en la Escritura, alguna vez lo hemos mencionado acá, hay palabras en la Escritura donde no podemos definirlas con un solo término. Son muy difíciles de pretender decir es solo esto, sino que el término encierra un conjunto de elementos que trata de graficar el hecho o el acto sucedido. Y esta palabra es una de ellas. Esta palabra, egeiromai, esta palabra va a hablar de varios elementos, varias cosas que van a tratar de graficar
lo que sucedió, el acto soberano, divino y sobrenatural de Dios, de tomar a una persona que había cargado la inmundicia de la humanidad y levantarlo de esa condición. Porque no solo tenía que ver con salir de la tumba, quiero que entienda esto, porque Lázaro salió. No solo tenía que ver con salir de la tumba, tenía que ver con la trascendencia de que no volvería a morir, sino que Él está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. La diferencia con Tomás y otros hechos que sucedieron en la Escritura, usted sabe que no solo Tomás resucitó, ¿sabe eso? Hoy no es el estudio, Lázaro, gracias, Lázaro, ¿sabe que no solo Lázaro resucitó? Hoy no es el estudio que voy a dar, quizá otro momento lo podemos dar. ¿Cuáles fueron todas las cosas que sucedieron el día que Cristo murió? Y una de ellas fue que muertos salieron de sus tumbas. Claro, tenemos el registro específico de Lázaro, pero no hay un dato específico por nombre, pero dice que personas se levantaron de sus tumbas. El poder de la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Pero todas ellas volvieron a descansar en el Señor. Ahora yo quiero que entendamos lo que este término significa. Este término va a hacer referencia a hacer ponerse de pie. Hacer ponerse de pie hace referencia a algo que está postrado, a algo que no está erguido, a algo que no tiene vida, que es inerte. Esta expresión de levantar, de incorporar, de poder hacer despertar, hace relación a algo que no es consciente y es traerlo a la conciencia nuevamente. Es colocarlo de nuevo en una condición de existencia, dar existencia. Mire que esta expresión es muy interesante. ¿De qué habla dar existencia? Significa que no tenía existencia. Significa que por alguna razón, por alguna condición, le había sido arrebatada. ¿Por qué le fue arrebatada? Por el pecado suyo y mío. Por la inmundicia y la transgresión de la ley, Él había sido colocado en una condición donde por sí mismo no podía levantarse. Tenía que haber una intervención divina y era la intervención del Padre. Dice, Dios lo levantó de los muertos. La intervención divina. ¿Y sabe por qué es tan importante? No me quiero meter porque lo vamos a analizar juntos en otros puntos. Pero el hecho de que el Padre intervenga significa que el sacrificio fue aprobado. Si no hubiera sido aprobado, el Padre no interviene. Se queda en la condición. Dar existencia, resucitar, restaurar, levantar lo que está destruido, sanar, restaurar al enfermo, pararse. Mi amado hermano, cada uno de estos elementos, cada uno de estos calificativos va dando la idea o el entendimiento de qué pasó en aquel momento. Alguien que estaba postrado, alguien que había perdido su existencia en cuanto a humanidad, alguien que estaba en una condición donde por sí mismo no podía levantarse, pero hubo una intervención que hizo que fuera levantado, que fuera colocado en pie, que fuera erguido nuevamente, que fue despertado, que fue otorgada existencia nuevamente. Mi amado hermano, yo estoy seguro que para los creyentes de la primera iglesia, de los creyentes que caminaron con Cristo, la resurrección, en primer lugar, fue un motivo de alegría y fue un motivo de afirmación de fe para ellos. La resurrección, hermano, para ellos significó la base o el fundamento de la promulgación del mensaje de los apóstoles de la primera época. La resurrección, mi hermano, fue la piedra angular para el mensaje que hablaba de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, el único que podía dar perdón y salvación. Ahora, mi hermano, los evangelios van a presentar este hecho desde diferentes ángulos. Y esto es importante entenderlo. Porque algo que tenemos que entender en la Escritura es que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios se complementa. ¿Qué significa eso? Que si usted va a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, cada uno de ellos miró la resurrección desde una perspectiva diferente. Y así como la miran desde una perspectiva diferente, así la van mencionando. Un ejemplo quizá muy, digámosle, no tan importante. Cuando usted va al estadio de fútbol, si a alguno le gusta ir, y va a ver el Querétaro contra las gloriosas Chivas del Guadalajara,
Perdón, se me salió el barrio, hermanos, perdón. No sé cuántos son de Chivas acá, pero si alguno no es, no me apedree, por favor. Con Héctor tenemos un tema muy personal, porque él es de la América y yo soy de Chivas. Entonces, la primera vez que vino a mi casa, a su casa, que vino a visitarnos allá a la casa en Bernal, y llegó y se quedaron a dormir, porque así es, le das la mano, agarra el codo. O sea, vinieron por un café y se quedaron a dormir. Pregúntale qué le hice, pregúntenle. Yo tengo una toalla de baño, así de las Chivas, con el escudo de este tamaño, así. Es toalla de esas tipo playeras, que tienen el escudo. Se la puse en la cama así. ¿Sí o no? Se la puse así. Y le dije, bienvenido a tu casa. Esta es tu casa. Por favor, todo lo que hay aquí es tuyo. Pero hay una condición, le dije. Te vas a tener que duchar y usar esa toalla. Hasta el día de hoy anda alergia, anda irritación en la piel y todo. Mi amado hermano, si usted va al estadio o vamos al estadio y usted se sienta detrás del arco, pero yo me siento del otro lado de la cancha y hay un gol de Chivas contra Querétaro, si hay un gol, yo le aseguro que después del partido nos encontramos y hablamos juntos del gol y lo vamos a ver diferente. ¿Por qué? Porque usted estaba detrás del arco y usted vio cosas que yo no pude ver desde el otro lado, pero yo le voy a narrar lo que yo vi desde el otro lado de la cancha de fútbol. Los evangelios van a ir complementando el sentido de lo que cada uno va a reflejar. Por ejemplo, le coloco solo algunos. Lucas, por ejemplo, va a enfocarse en el sepulcro vacío. Y él va a dar descripciones de ver el sepulcro que no hay nada. Y va a dar ciertos datos interesantes ahí. Juan, por ejemplo, se va a enfocar en la piedra. Y él va a hablar de esta acción, de cómo fue removida la piedra. Cada uno de estos elementos son claves en la resurrección, pero cada uno lo presenta diferente. Juan, por ejemplo, también nos va a hablar acerca de los ángeles, de cómo hay una descripción de la interacción de los ángeles con personas con relación a lo que pasó allí y cómo ellos intervienen también en la acción de que Cristo es resucitado. Por ejemplo, Lucas también nos va a hablar acerca de las mujeres y la interacción con los discípulos camino a Emaús. Y Juan nos va a hablar acerca de Tomás, cuando Tomás reconoce finalmente y va a mirar que aquel a quien él cuestionaba o de aquel que él dudaba, finalmente había resucitado. Y si miramos a Marcos, nos va a hablar específicamente de la ascensión. ¿Recuerda cuando el Señor interactúa con sus discípulos en Emaús y luego él asciende? Bueno, Marcos se va a enfocar más en la ascensión. Mi amado hermano, en esta mañana yo quiero estudiar con usted 5 razones de la importancia de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y quiero leer junto a usted. Le voy a decir los versículos porque lo voy a leer yo de corrido, pero usted los puede buscar. Vamos a leer del 22 al 24. Luego saltaremos al 32. Y luego saltaremos al 36. Así lo voy a leer de corrido yo, pero para que usted lo tenga. La importancia de la resurrección. Y quiero por favor que le preste mucha atención a estos versículos. Recuerde, estos versículos tenían que ver cuando Cristo ya había muerto, se había levantado, ya había sido resucitado. Y ahora vemos a los discípulos, a los apóstoles, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero empoderados en el llamado de Dios, colocados ahí, comenzando a caminar en la dirección de lo que Dios les había encomendado. Y mire lo que va a suceder: 22 al 24, luego el 32, luego el 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. De paso, ¿quién está hablando? El gran apóstol Pedro. Él es el que está hablando acá. Y dice: Jesús Nazareno, varón, y subraya esa palabra, aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Segundo elemento importante: acreditación de autoridad. Los milagros no son para entretenimiento del hombre, y tenemos que entender esto con mucha importancia. Teológicamente, los milagros no son para hacer un show.
Los milagros no son para entretenimiento, los milagros daban credibilidad, acreditaban al mensajero. Y en este caso, Pedro está hablando no de él, está hablando de quién era Jesús. Habla de su contexto originario de Nazareno. En segundo lugar, Dios aprobó a Jesús, aprobado por Dios. En tercer lugar, que dio autoridad en medio del pueblo, prodigios, milagros y maravillas. Sigamos leyendo. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos y le crucificaron, crucificándole. Ahora preste atención. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. A este Jesús, 32-36, a este Jesús resucitó ¿quién? Dios, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos, testigos oculares de su resurrección. Sepa pues, 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y gloria a Dios por eso. Amado hermano, quiero que estudiemos 5 razones de por qué es importante la resurrección. Yo quiero animarle en este día de verdad. Cuando salgamos juntos de este lugar a comer y a disfrutar la comunión y volvamos a casa cada uno, quiero animarle a que vea la resurrección a partir de hoy diferente. Que no la mire como una fecha del calendario de la semana mayor solamente. Que no lo mire simplemente como el día que hay que ir a la iglesia, sino que lo mire desde la entraña del corazón de la importancia de por qué usted y yo, si hemos realmente creído en Cristo como nuestro Salvador, ¿por qué es que tenemos salvación y vida eterna? ¿Por qué es que nuestra mirada debería ser divina y trascendental más que humana y terrenal? Nuestra forma de mirar las cosas debería trascender el umbral de lo temporal y aprender a mirar más allá de lo que hoy vivimos usted y yo. Hermano, en esta tierra hay dolor, quebranto, traición, abandono. Tras el umbral, eso se acaba. Para todo aquel que ha depositado su fe en Cristo. Y quiero que aprendamos juntos estas 5 razones de la importancia. La primera de ellas la vamos a llamar porque le otorga autenticidad al evangelio y a nuestra fe. Y esto es muy importante, mi amado hermano. ¿De qué sirve que usted vaya a un médico y usted reciba una atención médica de un médico que no es médico, que es un farsante, que no dedicó años de estudio y formación, conocimiento y aprendizaje? Esa persona es un farsante. Claro, puede usar un lenguaje ante la ignorancia del que viene, pero cuando ese médico tiene que enfrentarse, supuesto médico, tiene que enfrentarse a la realidad de una condición, en lugar de sanar, le va a hundir. En lugar de ayudar, le va a destruir. Porque no es una persona autenticada, no tiene los méritos y los elementos para poder ejercer una carrera tan delicada y tan meritoria como la medicina. Mi amado hermano, el mensaje del evangelio es un mensaje que no es un invento del hombre. Los mismos siervos de Dios, los mismos apóstoles dijeron que era un mensaje recibido de Dios para ser comunicado. No es un mensaje, el mensaje del evangelio no tiene que ver con la historia cristiana, no tiene que ver con la historia judía. El mensaje del evangelio tiene que ver con una persona, la persona de Cristo. Y eso es lo que autentica el mensaje. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 15, por favor. Tenga su Biblia porque la vamos a usar. Y aquellos que ya me conocen saben que no pongo los versículos aquí o lo evito para quitar la pereza de que vayan a la Biblia. Porque creo que es lindo ir a la Biblia y tener el contacto con la palabra de Dios. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 nos va a dar un pasaje trascendental que va a hablar acerca de este primer elemento de importancia. Cómo otorga autenticidad al evangelio y a nuestra fe la resurrección. Mire lo que dice: y si Cristo no resucitó, o sea, si el... verso 14, perdóneme. Es que yo, como voy en la motocicleta, no me...
Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. ¿Ya lo tenemos? Gracias. Y si Cristo no resucitó, o sea, de la historia de la cristiandad, de la historia inclusive de la historia del hombre en sí, per se, por el calendario gregoriano que hoy manejamos, si nosotros quitamos del mensaje del evangelio, si quitamos la resurrección de Cristo, y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces la predicación, o sea, el mensaje no sirve para nada. Mi amado hermano, todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Ese es el fundamento del mensaje de la palabra de Dios, lo que oraba ahora el pastor Mario. Mi amado hermano, cada uno de los que nos paramos acá, no importamos nosotros. Es el mensaje lo que importa. Es la esencia del mensaje. Es Cristo lo que importa. Es Cristo quien tiene que ser adorado y alabado. Es Cristo quien tiene que ser proclamado. Porque si quitáramos la resurrección del mensaje, el mensaje es vano. Y ya lo vamos a analizar. Mire cómo sigue. Pero no solo el mensaje, la predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, un poquito más adelante, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis entonces en vuestros pecados? Mi amado hermano, hay un par de palabras importantes que entender aquí. ¿Qué significa la palabra vana? Vana no tiene que ver con la persona que se pinta para salir bonita a la calle. Tú sí que eres vana, tienes mucha vanidad. No, la palabra vana tiene un significado más profundo que eso. La palabra vana tiene que ver con algo que está vacío en su contenido. O sea, es una cáscara que no tiene relleno. Es simplemente un elemento externo que tiene una apariencia, pero que cuando usted lo abre, adentro no hay nada. La palabra vano va a hacer referencia a algo que por fuera puede estar lindo, pero adentro está podrido. Es una aparente fruta deliciosa, pero cuando usted la rompe está podrida por dentro. ¿No le ha pasado? Que usted va al tianguis, al mercado y compra una fruta rica y usted dice, ay, qué buena se ve. Y cuando usted la abre, adentro está podrida. Le hago una pregunta, ¿qué hace con esa fruta? La tira. Porque tenía apariencia linda, pero estaba podrida adentro, era vana. No tiene un contenido deleitoso, no tiene algo que tenga valor en sí mismo. ¿Qué está diciendo entonces aquí? Y aparte de eso dice que el que la predica, si yo quito a Cristo, yo soy falso. Dice también las personas que dan falso testimonio, ¿por qué? Porque mienten. Mi amado hermano, quiero que entienda la importancia de lo que es la resurrección en el mensaje del evangelio y en el mensajero. Si el mensajero quita a Cristo del mensaje, es un mentiroso, es un falso mensajero, es un falso profeta. El púlpito no es para exaltar al hombre, es para exaltar a Cristo, exaltar la palabra de Dios, que ella ministre a nosotros. Mi amado hermano, la resurrección es un elemento imprescindible para autenticar el contenido del mensaje, el contenido esencial del evangelio. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados, pues confirma la identidad de Cristo como Hijo de Dios y como el Salvador. Mi amado hermano, cuando usted predique el evangelio, mire, esto se lo decimos mucho a nuestros alumnos en el Instituto Bíblico. Predicamos un evangelio barato muchas veces. Quitamos del evangelio el pecado, quitamos del evangelio la rendición de cuentas, hay un juicio que hay que enfrentar. Quitamos del evangelio la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre, pero mucho más delicado a veces, quitamos del evangelio la resurrección. Y eso es muy peligroso, porque el evangelio tiene que ver con la condición del hombre, pero la consumación del mensaje. Y la consumación tiene que ver con la resurrección de Cristo. Mi hermano, cuando predicamos el evangelio sin quitarle lo que compete al evangelio. Porque si no, podemos correr el riesgo de que sea un evangelio falso.
Primer razón de la importancia, otorga autenticidad al evangelio y a nuestra fe. En segundo lugar, ¿por qué es importante la resurrección? Porque acredita a Jesús como Hijo de Dios. Ahora usted me dirá, hermano, pero esto es obvio, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, en el entendimiento del lenguaje eclesiástico de la iglesia sí, pero en el estudio de la teología tiene que ser comprobado, tiene que ser sostenido. ¿Y qué comprueba que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Qué comprueba que Él realmente es el Hijo de Dios? Que no es solamente un títere, que no es un payaso, que no es alguien más que escribió un acto meritorio, pero que simplemente fue alguien que trasladó elementos morales. No, ser el Hijo de Dios es un título único, exclusivo y distintivo, que si no lo tiene, no es nadie importante. Es simplemente uno más en la historia. Por eso es importante. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Dice, versículo 1 en adelante: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y mi amado hermano, si usted no vino al estudio que dimos el jueves con relación al nuevo pacto, se quedó pendiente de esta parte, porque lo estudiamos el día jueves. Cuando el nuevo pacto, uno de los elementos claves tiene que ver con el pacto davídico, la promesa real de un rey que gobernara en justicia de manera perpetua. Esta frasecita tan sencilla que aparece ahí es una frase doctrinal teológica muy profunda, porque tiene que ver con los méritos necesarios, con los derechos únicos de sentarse en el trono. Esta frasecita, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, tiene que ver con el otorgamiento y reconocimiento de la descendencia por la promesa a Abraham. Tiene que ver con los pactos de Dios desde Abraham hasta David, cimentado en el nuevo pacto, cumpliéndose en la persona de Cristo. Tiene que ver con aquel, es más, mire después de la coma lo que dice, y esto es muy importante, que fue declarado. Y esta expresión de declarado es un término legal. Es un término del otorgamiento de un juez que dice, declaro que esta persona es. ¿Vio, por ejemplo, cuando una persona está peleando la custodia de un niño y hay un contexto complicado y una de las cosas que el juez pide es una prueba de ¿qué? De ADN, y un especialista en la rama, un médico en la rama, toma las muestras y hace todo el procedimiento y emite un documento oficial que declara quién es realmente el padre de esa criatura. Y el juez, basado en ese documento, él declara hijo a esa persona de tal persona. ¿Por qué es importante entender esto? Porque tiene que ver con los méritos, tiene que ver con haber reunido las condiciones necesarias para. Cristo no murió y resucitó porque se le antoja nada más. Él tuvo que cumplir en él todo lo que la antigua escritura, todo lo que los profetas anunciaban, todo el anuncio profético, todos los requisitos necesarios, aún tener la autoridad para resucitar y sentarse en el trono de gobierno. Por eso es según el linaje de David, según la carne, que fue declarado. Ahora sí, el juez determina y dice que ese hombre, ese rabí, ese que lo siguen las gentes, es el Hijo de Dios con poder. Pero ¿por qué dice ahí? Mire cómo termina el versículo: por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le otorgó a Cristo el ser llamado Hijo de Dios? ¿Su mensaje? No. ¿Sus milagros? No. ¿Su bondad? No. Todo esto hablaba de distintivo de quién él era. Pero él tenía que ir más allá de la normalidad. Y la normalidad tenía que ver con la muerte. Él muere, es colocado, y la resurrección es lo que le coloca la categoría, es lo que le coloca la medalla de ser llamado realmente Hijo de Dios.
Y no hijo de Dios con minúscula, como usted y yo, sino hijo de Dios con mayúscula. Y esto es muy importante entenderlo. Sin Cristo haber resucitado, sin la resurrección de Cristo, Él sería solamente un mártir, nada más. No el Hijo de Dios. Mi amado hermano, en la materia de soteriología, que tengo el privilegio de ser el maestro ahí en los seminarios y esto, estudiamos 5 teorías que tratan de destruir la identidad de Cristo. Y una de esas teorías se llama la teoría del mártir. Esa es una de ellas. ¿De qué habla la teoría del mártir? Que Jesús simplemente fue un buen hombre que murió por una causa. Como muchos en la historia han muerto así. Muchos en la historia han muerto por un mensaje, por una causa, por un movimiento social, por un movimiento político. Y han muerto. Es más, usted y yo caminamos por nuestras ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y muchos lugares, y hay estatuas. Estatuas que llevan el nombre de. ¿Ese qué fue? Un mártir. Murió por una causa y es reconocido porque murió y dio su vida en nombre de. Si Cristo no hubiera resucitado, solamente hubiera sido necesario una estatua, porque Él simplemente hubiera sido un mártir, no el Hijo de Dios. ¿Me sigue? Tercera razón de importancia. No solamente porque le otorga validez o autenticidad al mensaje del Evangelio y a nuestra fe, no solamente porque le atribuye a Cristo su título de Hijo de Dios, sino que también la resurrección atribuye justificación al injusto. Y este pedacito yo quiero tomarlo un momento para que usted entienda algo. Si hoy Dios a usted lo llamara a cuentas y usted no sabe qué pasaría con su vida, usted aún no ha sido justificado delante de Dios. Usted necesita a Cristo. Yo no conozco a algunos de mis hermanos acá, pero no conozco a todos. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí ya un día entendimos que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros. Hemos depositado nuestra fe en Cristo, hemos creído en Él como el único que puede llevarnos al Padre. Y por causa de esa decisión de haber creído en Cristo como el único medio para ir al Padre, somos salvos. Y el día que partamos de esta tierra tenemos la esperanza gloriosa de que estaremos juntamente con Él. No por méritos humanos, no por derechos personales, sino por la obra de Cristo. ¿Y por qué? Porque aquel que ha creído en Cristo ha sido justificado. Y esto quiero que lo entienda, porque este punto es muy importante. Por favor, Romanos capítulo 4 conmigo. Romanos capítulo 4, verso 25. ¿Lo tiene? Dice, el cual fue entregado por nuestras. Ahí no dice que Él fue entregado por sus transgresiones. Dice, fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para, teológicamente, siempre que usted encuentre un para en la Biblia, pare. Cuando usted lea la Biblia y encuentre un para, pare. Siempre. Porque después del para está el propósito. ¿Por qué sucedió lo previo? Me lo va a decir después del para. ¿Por qué fue entregado para nuestras transgresiones? ¿Por qué se resucitó? ¿O por qué fue resucitado? ¿Por qué fue levantado? Para nuestra justificación. Mi amado hermano, el hombre no tiene forma. El hombre no puede por ningún medio encontrar la justificación delante de Dios. Usted puede ir a cuanta iglesia usted quiera. Usted puede ir a cuanta religión usted quiera. Usted puede hacer todos los actos buenos que usted quiera. Nada de eso a usted y a mí nos libra de la mayor causa de problema de la humanidad, que se llama la muerte por causa del pecado. El pecado es el mayor problema del hombre. No son los títulos profesionales. Es que mandé a mi hijo a la universidad y la universidad lo corrompió. Perdóneme. No fue la universidad, es el pecado que está en el corazón de mi hijo. Eso fue lo que lo corrompió. Claro, hubo elementos que sedujeron el pecado, que es diferente, pero realmente es el pecado en mi corazón. Le grité a mi esposa, es que a mí me enseñaron así. Mi hermano,
Es el pecado en mi corazón lo que me llevó a lastimar lo que amo. ¿Me entiende lo que le quiero transmitir? A veces le colocamos la responsabilidad donde no va. La responsabilidad tiene que ver con la condición del hombre. Que hay elementos que lo maximizan, sí. Que hay elementos que tocan y salen, sí. Pero si no estuviera, por más que toque, no saldría. ¿Sabe por qué salió? Porque ahí está. Porque el pecado está en el corazón del hombre. El ser humano puede hacer lo que quiera y buscar los medios que guste, pero la condición de pecador no la podemos quitar. Efesios capítulo 2 versículo 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, o sea, por esencia de nacimiento, aquello heredado en la simiente de Adán. Nacemos con una naturaleza de pecado y por lo tanto no somos hijos de Dios, sino hijos de ira. ¿A qué se refiere con hijos de ira? Que la ira de Dios se derrama sobre él por causa del pecado. Pero la obra de Cristo quita eso del medio. Y por eso somos justificados delante de él. Mi amado hermano, ¿qué significa ser justificado? La palabra, podríamos tomar una clase entera de 1 hora aquí solo para este término. La palabra ser justificado no es un mérito del hombre, es un acto voluntario de Dios. Nadie lo obliga y nadie puede condicionarlo. Él decidió por amor justificar a quienes, basado en su gracia, perdona al pecador, lo declara justo. ¿Cuándo? Cuando hemos depositado nuestra fe en Cristo. Su obra en la cruz, este es un hecho judicial que sucede en el cielo. O sea, Dios me declara justo, no porque yo lo merecí, sino porque Cristo murió por mí y porque Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos. Tercera razón de importancia de la resurrección, porque me otorga un título inmerecido, ser justificado delante de Dios, cuando mi único derecho sería juicio y condena. Pero Dios, por su gracia, por la obra de Cristo, me justifica, me coloca en una condición de perdonado y redimido por la obra de Cristo. Cuarta razón de importancia, porque autentica las Escrituras. Y usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene eso de trascendente? Es muy importante. La Biblia, la palabra de Dios, no es un bestseller de librería, aunque se ha convertido en un bestseller de librería. Pero la Biblia, la palabra de Dios, miren, no tengo la mía física aquí, la tengo en la mochila. Pero yo siempre me gusta graficarlo así. Si usted agarrara la Biblia y la torciera, sale sangre. No solo la de Cristo. Grandes hombres y mujeres de Dios en la historia de la humanidad entregaron su vida para que usted hoy y yo nos sentemos aquí tranquilos y libres. México, no sé si conoce esa parte de la historia mexicana. En México, que ingresara a la iglesia cristiana evangélica con un mensaje de transformación diferente a la iglesia tradicional, no diferente en el sentido de la Biblia, sino en la esencia del mensaje, le costó la vida a muchos hombres y mujeres que por causa de su fe derramaron su sangre. Y hoy usted y yo nos sentamos con comodidad a estudiar la Biblia, donde hoy aún las autoridades lo permiten, pero no fue así al inicio. Por eso yo siempre digo que la Biblia, la palabra de Dios, si usted la tuerce, sale sangre. Por la sangre de Cristo, pero la sangre de los apóstoles, la sangre de muchos hombres y mujeres de Dios que en la historia de la humanidad han entregado su vida para que la palabra de Dios esté activa. Es el libro más atacado en la humanidad, es el libro más golpeado y tratado de destruir en la humanidad. Y sin embargo, y gloria a Dios, hoy la tenemos desde un reloj hasta un celular, hasta una tablet, hasta física. Hoy la tenemos por todos los medios, pero más allá de la importancia del libro, más allá es la importancia de la esencia del mensaje del libro. Mi hermano, vaya conmigo a Isaías 53. Yo quiero, por medio de un acto muy sencillo, que usted mire conmigo la importancia de por qué la autoridad de la resurrección le otorga autenticidad a la palabra de Dios. Si las profecías del Antiguo Testamento
no se cumplieran en el Nuevo Testamento con Cristo, no serviría de nada. Solo le quiero invitar que haga un comparativo leve conmigo. Isaías 53, verso 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo, voluntad, como ofrenda de expiación para quitar los pecados. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Oh, me perdí, acá está. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará, lo acabamos de mirar, a muchos, y cargará en él las iniquidades de ellos. Por tanto, conclusión, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Profecía, anuncio, vendría uno que haría todo esto. Vaya a Hebreos 9 conmigo, por favor. Verso 25. Hebreos capítulo 9, versículo 25. ¿Le prestó atención a algunas frases de Isaías? Ahora mire el verso 25 al 28 de Hebreos 9. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó, voluntad propia, lo acabamos de leer en Isaías. Él se ofrecerá, ¿vieron? Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Expiación, lo leímos en Isaías hace un momento. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Qué dijo? Justificará a muchos. Sigamos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Gloria a Dios por su obra. Mi amado hermano, si Cristo cumplió en su muerte y su resurrección la palabra de Dios, cumplirá todo lo que aún falta. La garantía de la veracidad de la palabra de Dios no descansa en que es un libro interesante, no descansa en que es un libro atacado, descansa en la veracidad porque Cristo la ha cumplido en su resurrección. Por eso es importante la resurrección. Y acompáñenme al quinto y último punto, por favor, en esta mañana. Confirma la esperanza de vida eterna. Y gloria a Dios. Yo no sé usted, pero siempre que una persona muere, siempre hay personas que preguntan cosas. Siempre hay preguntas. ¿Y sí será? ¿Y será que realmente está allá? Creyentes de años, de tiempo, que preguntan, y hay a veces un gusanito de duda. ¿No le ha pasado alguna vez? ¿Saben dónde descansa realmente la esperanza de vida eterna? No descansa en el predicador, no descansa en si el mensaje fue muy bueno o no, descansa en la persona de Cristo. Ahí descansa la esperanza. ¿Por qué? Porque así como Él resucitó, está la promesa y la garantía de que todos seremos resucitados. Y si quiere lo busca, pero si no, en esta ocasión sí se lo voy a poner. Bendito el Dios y Padre, 1 de Pedro 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Pero por qué? Por la resurrección de Jesucristo de en medio de los muertos. Gloria a Dios, porque ahí descansa la confianza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna no descansa en una religión, en una denominación, no descansa en mis años de servicio, no descansa en si soy bueno o malo, descansa en la persona de Cristo. Por cuanto Él resucitó, todo aquel que ha depositado su fe en Él puede abrazar la esperanza de una resurrección futura.
y vida eterna. Y se lo quiero dejar aquí, no lo voy a desarrollar, pero se los quiero dejar para que usted lo mire. La resurrección de Cristo, esta esperanza de vida eterna, hay tres elementos importantísimos. El primero de ellos, la resurrección de Cristo Jesús demuestra, número uno, que la muerte fue vencida. Y por eso la resurrección es un grito de victoria. Victoria, porque Cristo ha resucitado. En segundo lugar, porque por su resurrección nuestros pecados han sido borrados. Si no fuera así, ¿vieron el versículo que leímos de que sería vana nuestra fe y vana el mensaje? Al final, no sé si recuerda, decía, y estaríamos aún en nuestros pecados. O sea, nuestra condición de pecador y condena no hubiera sido eliminado. Y en tercer lugar, porque la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos igual, juntamente con Él. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Gloria a Dios por eso. Por eso, hermanos, para terminar, yo solo quiero animarle a que leamos un versículo juntos. Primera de Corintios capítulo 15. Y quiero decirle así, no tema, mi hermano, no tema. Hay victoria, porque Cristo ha resucitado. Primera de Corintios 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, el primero, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Día de resurrección, victoria, Cristo ha resucitado. Y quiero solo decirle a usted, si usted hoy está acá de visita y quizá aún usted dice, oye, todo esto que escuché hoy me hace pensar en quién soy. Y si usted quizá hoy está acá y aún no tiene la seguridad de que usted ha depositado su fe en Cristo, yo le animo que hoy se vaya en un domingo de resurrección, se vaya con Cristo en su corazón. Y que usted pueda detenerse y decir, necesito a Cristo para que Él perdone y limpie mis pecados y me dé esta esperanza, la esperanza de vida eterna. Porque así como Él resucitó, yo resucitaré juntamente con Él. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos.